Mis suegros trajeron a la ex de mi esposo al viaje familiar y esperaban que yo pagara todo. Nunca pensé que la traición podía venir disfrazada de familia, que las personas que te abrazan en Navidad pueden ser las mismas que te clavan un cuchillo por la espalda en julio. Pero eso fue exactamente lo que me pasó. Y todo comenzó con un simple viaje familiar. Mi nombre es Clara. Tengo 33 años y llevo casada con Diego desde hace 6. Lo conocí en una cafetería de barrio y juro que, desde el primer momento, sentí que había encontrado a alguien diferente. Un hombre amable, divertido, aparentemente honesto. Nos casamos después de 2 años de relación y, como todo matrimonio joven, soñábamos con formar una familia, viajar, construir algo sólido. Pero todo eso era una mentira cuidadosamente armada. Hace unos meses, decidí organizar un viaje sorpresa para la familia de Diego. Él estaba pasando por una etapa difícil en el trabajo, y pensé que algo de aire fresco nos haría bien. Reservé boletos para nosotros, sus padres y su hermana menor. Era una escapada a la playa, una semana para desconectarnos de todo. Cuando llegó el día del vuelo, los encontré en el aeropuerto. Pero no estaban solos. Ahí, parados junto a sus maletas, estaban los padres de Diego, con una mujer que no reconocí de inmediato, y 2 niños. Confundida, me acerqué. Mi suegra me saludó con su habitual tono seco y me dijo: «Mira, Clara, pensamos que sería lindo invitar también a Mariana. Y a los niños. Al final de cuentas, son familia también, ¿no?» Mariana era la ex de Diego. Pero no cualquier ex. Era la mujer con la que me había engañado 2 años atrás. Me enteré de esa infidelidad por accidente, cuando él se quedó dormido con su celular desbloqueado. Peleamos, lloré. Él me rogó perdón. Juró que había sido solo una vez, que había terminado todo. Yo, estúpidamente, lo perdoné. Ahora ella estaba ahí, con los niños que eran el resultado de esa única vez. Me quedé paralizada. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz temblorosa. Mi suegro respondió como si nada. «Pensamos que sería una gran oportunidad para que los niños convivieran con su hermanito, ya sabes, fortalecer lazos». «¿Hermano, qué?». Miré a Diego. Tenía la mirada baja. No dijo una sola palabra. Su silencio me lo gritó todo. Los niños no eran solo de una aventura, no. Eran parte de una doble vida. Y ahora querían que yo pagara por su viaje de reconciliación familiar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No sabía si gritar, llorar o salir corriendo. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían pararse frente a mí, con esa desfachatez, como si no estuvieran haciendo nada malo? «Esto es una broma, ¿verdad?», dije, mirando directamente a Diego. Pero su silencio lo decía todo. Ni siquiera tuvo el valor de alzar la mirada. Mi esposo, mi compañero, estaba permitiendo que sus padres me humillaran públicamente. Mi suegra se cruzó de brazos, como si ella fuera la ofendida. «Clara, no hagas un escándalo. Son niños, no tienen la culpa de nada. Además, Mariana no puede pagar por los pasajes, tú sí. Solo estamos pidiendo un poco de comprensión. Un poco de comprensión». Quise reírme. Quise vomitar. En cambio, saqué el celular, abrí la aplicación de la aerolínea y cancelé los boletos que había reservado para mis suegros. Uno por uno. Confirmación. Cancelación. Confirmación. Cancelación. Ellos me miraban sin entender. «¿Qué estás haciendo?», preguntó mi suegro. «Asegurándome de no seguir financiando la hipocresía de esta familia», respondí, con la voz firme. Luego me giré hacia Mariana. «¿Y tú? Tú tienes suerte de que no te arranque del cabello ahora mismo». Ella se escudó tras los niños, fingiendo una inocencia que le quedaba tan mal como esa sonrisa nerviosa en su rostro. Diego apenas murmuró mi nombre, pero yo lo interrumpí. «No digas nada. Si no tuviste agallas para frenarlos antes, no te atrevas a abrir la boca ahora». Y me fui. No tomé el vuelo. No fui a la playa. No me importó dejar atrás mis maletas. Volví a casa sola, sintiéndome traicionada en todos los niveles posibles. Esa noche, Diego no volvió. Me escribió un mensaje diciendo que se había ido al viaje con Mariana y los niños, que sus padres estaban decepcionados conmigo por reaccionar así, que necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para pensar. No pude dormir. Al día siguiente, bloqueé a sus padres, a su hermana, a Mariana. Dejé sus cosas empacadas en bolsas negras frente a la puerta. Cambié la cerradura. El matrimonio, para mí, había terminado. Pero lo que no sabía era que esto solo era el comienzo.
que la humillación pública en el aeropuerto sería apenas la primera pieza de una caída mucho más profunda, porque cuando decides enfrentarte a una familia podrida desde la raíz, tienes que estar lista para que todos los gusanos salgan a arrastrarse sobre ti. Pasaron 3 días sin noticias. Ni una llamada. Ni un mensaje. Silencio total. Como si yo hubiera sido la que cometió una atrocidad. Como si yo fuera la culpable de haber destrozado la familia feliz que ellos estaban tratando de armar. Sin mí. Pero entonces comenzaron las consecuencias. Primero fue mi jefe. Me llamó a su oficina con cara de preocupación. Me dijo que alguien había enviado un correo anónimo a la empresa con fotos mías en el aeropuerto, alegando que yo había agredido verbalmente a una mujer y a 2 niños. El tono del correo era dramático, como si yo fuera una especie de amenaza pública. Afortunadamente, las cámaras del aeropuerto no mostraban ningún escándalo, solo una conversación tensa. Pero el daño estaba hecho. El ambiente en la oficina cambió. Me miraban diferente. Después vinieron los rumores en el vecindario. Las mamás del colegio donde trabajaba como voluntaria dejaron de saludarme. Algunas incluso sacaban a sus hijos del aula cuando yo estaba presente. Me enteré que Mariana había dicho que yo era una mujer tóxica, que no podía aceptar que Diego tuviera hijos fuera del matrimonio, que yo era una frustrada, que nunca pudo embarazarse. Esa parte dolía. Mucho. Porque era cierta. Habíamos intentado tener hijos durante 3 años. Yo me sometí a tratamientos, a inyecciones, a operaciones. Y él, mientras tanto, ya tenía 2 niños con otra. No fue solo el rechazo lo que me partía por dentro. Fue la burla disfrazada de falsa compasión. Mariana me mandó un mensaje, uno solo, que decía: «Lamento que esto te esté costando tanto, pero al final, el amor siempre gana». ¿El amor? El amor no era esto. El amor no destruía a las personas para construir sobre sus ruinas. Yo no respondí, pero algo dentro de mí se encendió. Decidí que no iba a ser su mártir, ni su chivo expiatorio. Si ellos iban a arrastrarme al infierno, entonces yo iba a quemar todo a mi paso. Así que comencé a hablar. Conté la verdad a mis amigos, a mis colegas, a quien quisiera escucharla. Mostré los mensajes, las fechas, las pruebas. Les enseñé quiénes eran realmente Diego y su encantadora familia. Y lo más importante, pedí el divorcio. Pero no un divorcio cualquiera. Contraté al mejor abogado que pude pagar. Porque, sorpresa, como Mariana y Diego habían tenido su aventurita mientras él aún estaba legalmente casado conmigo, podía alegar adulterio agravado. Y eso en nuestro país tiene consecuencias. El proceso fue lento, pero cada paso era un golpe que los obligaba a enfrentar la verdad que tanto querían barrer bajo la alfombra. Diego intentó hacerme cambiar de opinión. Me llamaba llorando, diciendo que todo se había salido de control, que él nunca quiso que las cosas terminaran así. Pero nunca hubo un lo siento real. Solo excusas, culpas repartidas, y esa absurda frase que no dejaba de repetir. Mis papás solo querían unir a la familia. No, Diego. Tus papás querían que yo financiara el capricho de tu doble vida. Y entonces, como siempre pasa cuando se empieza a remover la basura, salió a flote más podredumbre. Mariana, desesperada por proteger su imagen, comenzó a compartir publicaciones en redes sociales atacándome. Decía que yo la acosaba, que la tenía amenazada, pero cometió un error. Usó imágenes que solo podían haber salido del teléfono de Diego. Fotos privadas, capturas de pantalla que yo nunca había enviado a nadie más. Mi abogado no tardó en usar eso en la demanda. Invasión a la privacidad. Difamación. Y por si fuera poco, el colegio donde Mariana trabajaba también recibió una queja formal. Porque una madre que se presta a ese tipo de juegos no puede estar cerca de niños. La demanda de divorcio salió a mi favor. El juez ordenó que Diego debía pagarme una compensación por daños morales y patrimoniales. También perdió la posibilidad de reclamar bienes que habíamos adquirido juntos. Básicamente, se quedó con nada. Y por primera vez, sin nadie que lo respaldara. Porque lo inesperado fue ver cómo sus propios padres empezaron a derrumbarse también. Su suegro, al descubrir que Mariana había expuesto al nieto de su hermana en redes sin permiso, rompió relaciones con ellos. Su hermana menor, que había sido mi aliada silenciosa, compartió capturas de los chats familiares donde la suegra hablaba de mí con desprecio, incluso antes del matrimonio. Y todo eso también llegó a Internet. Una bola de nieve que ya nadie podía frenar. Recibí muchos mensajes. Algunos de apoyo, otros de odio. Pero los que más me impactaron fueron los de mujeres que me decían: «Gracias por no quedarte callada».
Gracias por mostrar que no hay que aguantarlo todo por amor. Pero la historia no termina ahí. Un mes después de la sentencia, recibí un mensaje inesperado. De Mariana. Su tono era muy distinto al anterior. Me pedía ayuda. Ayuda porque Diego había empezado a comportarse agresivo, a culparla por todo, a gritarle, incluso frente a los niños. Me rogaba que como mujer entendiera su situación, y por primera vez no sentí odio. Sentí lástima, porque lo que empieza con traición termina con destrucción. Ellos cavaron su propia tumba. Yo solo me aseguré de no quedarme atrapada con ellos. Nunca le respondí a Mariana. Cerré el chat, apagué el teléfono y seguí con mi vida. No porque no me importara su situación, sino porque entendí que no podía salvar a quien estuvo feliz viendo cómo me hundía. Esa fue la elección que ella hizo. La misma elección que hizo Diego. La misma elección que hicieron sus padres. Y yo ya no estaba para salvar a nadie. Estaba para salvarme a mí. Poco a poco, reconstruí mi mundo. Tomó tiempo. Más del que me gustaría admitir. Hubo días en los que el silencio me comía viva. Noches en las que lloraba al recordar que alguna vez creí que ese hombre sería el padre de mis hijos, que su familia sería la mía, que estaba construyendo algo duradero. Pero el dolor tiene esa forma extraña de enseñarte verdades que nunca quisiste ver. La verdad de que no todos los que dicen amarte lo hacen. La verdad de que la sangre no es sinónimo de lealtad. La verdad de que, a veces, el único hogar seguro que tenemos somos nosotros mismos. Hoy ya no soy la misma Clara, la que lloró frente a una sala de embarque, la que canceló boletos creyendo que eso sería suficiente para detener la humillación. No. Hoy soy más fuerte, más libre y, sobre todo, más despierta. Aprendí que poner límites no te hace mala persona, que alejarse de quien te lastima, aunque lleve tu apellido, no es egoísmo, es amor propio, y que cuando una familia te obliga a elegir entre tu dignidad y su aprobación, la respuesta siempre debe ser la misma. Elige tu dignidad. Porque al final, cuando todo se cae, cuando las máscaras se rompen y las mentiras se acaban, lo único que queda es quién fuiste cuando todo ardía. Y yo elegí caminar entre las cenizas, pero con la cabeza en alto. Si te impactó mi historia y quieres escuchar más confesiones reales como esta, no olvides suscribirte a Vox Online. Cada historia tiene algo que enseñarnos. Y muchas veces, lo que más nos duele es lo que más nos transforma. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Y gracias por ser parte de esta comunidad donde las verdades no se esconden. Nos vemos en la próxima historia.